¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Bienvenidos a la reseña de uno de los peores discos del 2021. Sí, así como lo escuchás, Exodus nos dio una de las peores obras de este año y te paso a explicar por qué. Persona Non Grata es el disco número 11 de esta banda que, por si no estás muy familiarizado musicalmente con ellos, sacaron varios discos bastante buenos. De hecho, para mí, la época de Rob Dukes es la mejor. Ese es uno de los cantantes que pasó por la formación de esta banda. El otro, y el más conocido, es Citro Souza, quien se encargó de cantar esta vez y también de hacer que este disco nos cansara. Igual no todo es cosa de él, encuentro fallas en general en el disco. No quiero decir que el disco es malo por culpa de Citro. Hay cosas fuera de contexto, como los riffs del minuto 4 en el tema Sleeping into Madness. Hay veces incluso en donde siento que la guitarra no está distorsionada, está desafinada. Los riffs están en el mismo tono durante todo el disco. Como mucho cambiarán dos veces, una para meter los solos y otra para meter la segunda guitarra. Nada más, de resto es siempre el típico riff de thrash. O sea, no hay nada, amigo, nada. Hay un montón de espacios que rellenaron con cosas que no van, como los riffs llegando al minuto 3 de Elitist o los del minuto 2 de Prescribing Horror, que por cierto es para mí la peor canción del disco. Te dormís escuchándola de tan repetitiva que es. Y otra cosa fuera de contexto es el minuto 2 de Lunatic Liar Lord. ¿Qué es eso, man? O sea, ya sé que son distorsiones, pero no me dicen nada. Aparte abarca un minuto entera de los 8 que dura ese tema. Que llegando al minuto 4 es una de las veces en las que siento una desafinación horrible en la guitarra. De los instrumentos, el único que juega, que intenta salir de los parámetros, que intenta levantar un poco el embole que nos dan, es la batería, que no la escuchamos brutal ni nada de eso, pero por lo menos se escucha diferente entre canción y canción, e intenta demostrar cierta versatilidad. Pero lamentablemente no alcanza para contrarrestar o equilibrar la balanza de cosas malas que sus compañeros dejaron. Cosa que es lamentable, porque una banda con la experiencia y calidad de Exodus, uno esperaría algo genial y mega brutal como lo último de Testament o como lo último de Sodom, que esas, amigos, son joyas totalmente, pero esto no le llega ni a la planta de los pies a esos discos. Y volviendo a la voz de Citro, te cansa muy rápido, amigo. Creo que debería probar notas distintas porque durante todo el disco es lo mismo. Y eso que yo banco las voces crudas y chillonas, como por ejemplo la de Bobby Blitz de Overkill, pero la diferencia entre Bob y Citro es que Bob con los años fue desarrollando más su voz y la emplea de varias maneras diferentes. En cambio Citro siempre los mismos gritos, salvo en algunas partes como por ejemplo el estribillo de Persona Non Grata, donde hace una voz más tirando a casi gutural, y creo que es algo bueno que podría implementar en sus rangos vocales, al menos para diversificar un poco más los tonos y que no sea todo el tiempo los chillidos insoportables de siempre. Le daría algo más de frescura al sonido de Exodus, pero bueno, tampoco es que la hace del todo bien a esa voz. O sea, básicamente tendría que tomar clases para pulir más esa técnica, como hacen muchos artistas, y ahí empezar a probar cómo van quedando los guturales mezclados con las voces de siempre y demás, porque si no va a seguir demostrando una total mediocridad a la hora de cantar tal y como lo hace acá. Como te decía antes, en mi caso prefiero la voz de Rob Dukes. Él sí era como más agresivo, le pegaba bien a las notas, trabajaba en diferentes tonalidades y Citro no. Él ha tenido canciones donde lo banco como Toxic Waltz, pero de resto no lo soporto mucho, sinceramente. No es de mi agrado personal. Hablando de nuevo de las guitarras, es una lástima que suenen tan repetitivas porque hay muy buenas ideas, hay riffs poderosos, copados, rápidos, pero no llegan a ningún lado. No definen ninguna idea, no definen ningún sonido. Y esos riffs fuera de contexto que meten te hacen decir ¿qué carajo estoy escuchando? Porque literalmente son riffs raros que no pegan con lo que están haciendo. Pegarían bien si fueran una banda de power metal, pero no es el caso. Después también hay un interludio de 1 minuto que se llama Cosa del Pantano, un tema completamente al pedo, o sea que no sirve para nada, que no le suma ni resta al disco. Está ahí para hacer bulto simplemente. A esto sumale las canciones de 6 y más de 7 minutos que básicamente son una pérdida de tiempo, no te ofrecen nada. Acá lo único que hay son 2 canciones, Ramf y Clickbait. Después es la copia de la copia de la copia de la copia. Escuchás lo mismo repetido 9 veces, con alguna que otra flasheada de Gary Holt en los riffs que terminan de cagarla. ¿Viste el disco Gravity de Bullet for My Valentine? Que fue totalmente repetitivo y solamente parecía que tenía 3 canciones repetidas un montón de veces. Bueno, siento que
Este disco es el Gravity de Exodus. Una lástima la verdad, siendo la banda que es uno esperaba más, realmente. Seguro a los fans más primitivos y básicos del thrash les guste. A esas personas que les gusta escuchar el mismo riff durante 50 minutos les va a gustar. Porque otra cosa más para darte este disco no tiene. El thrash es un género muy divertido, agresivo y lo banco morir. Pero sinceramente Persona Non Grata es reprobable al máximo. No la pilotean para nada. La gente se queja del City Anger de Metallica o del Black Album de Metallica. Del original estoy diciendo, no del Blacklist. Y he visto a fans de Exodus en la reseña de un colega defendiendo el disco cuando ni siquiera salió y ni siquiera lo escucharon. O sea, gente totalmente negada a escuchar que su banda está haciendo las cosas mal. Lamentablemente ser fanático de algo te ciega completamente. Tiene buenos discos Exodus, pero actualmente hay bandas como Nervosa, Space Chaser, Cryptosis, que sacaron discos de thrash excelentes y que sí te los recomiendo. Y la gente sigue inflando a esta banda porque son de la Bahía y porque inventaron tal y cual técnica que se usa en el thrash. Está bien, los respeto por eso, pero actualmente están haciendo composiciones muy pobres y les dejo un 3 como puntaje. 2 puntos por las únicas 2 canciones que tiene este disco y un tercer punto por la producción genial que tiene Persona Non Grata. La verdad, esas desafinaciones, esa mediocridad sí se puede apreciar completamente. Así que nada, espero que la reseña les haya gustado. Lo lamento si no era lo que esperaban. Yo tampoco, sinceramente, porque cuando escuché los singles me gustaron y dije, wow, este disco promete mucho, seguro esté bueno. Y no, todo lo contrario, pero son cosas que pasan. Y te voy a invitar a que hagas algo. Hacé maratón de 3 discos de thrash, entre los cuales tienen que estar tu disco favorito de thrash, Bionic Swarms de Cryptosis y este disco. Escuchalos así en ese orden y después contame qué te pareció Persona Non Grata. Nos vemos.